La ciencia es el camino del hombre hacia la luz, pero a veces la luz ciega a nuestra humanidad. Enero de 1941. Pingfang, Manchuria. El viento corta a 40 grados bajo cero. Dentro del bloque 7, un hombre es sacado de su celda. Ya no tiene nombre, es un maruta, un trozo de madera listo para ser procesado. El prisionero es arrastrado al patio. Su respiración es puro cristal en el aire. No se resiste. El frío ha anulado su voluntad. Los guardias se sumergen sus brazos en un tanque de agua helada. Se quedan allí, congelándose en tiempo real, hasta que la carne se vuelve de un blanco cadavérico y pierde toda sensibilidad. Un médico militar se acerca con una vara de metal, golpea el brazo congelado. El sonido no es de carne o hueso rompiéndose, es el sonido seco y nítido de cristal estallando. La piel y el músculo congelados se fragmentan, revelando la estructura ósea intacta y pálida en el centro. El horror es puro, clínico y silencioso. El hombre no grita. Sus nervios han muerto mucho antes que su cuerpo. Solo observa cómo su propio miembro se desintegra. Este no es un acto de guerra, es una prueba de resistencia térmica. Bienvenidos a Anatomía del Mal. Hoy, abrimos el expediente del lugar donde la moral murió en nombre del progreso. En Pingfang, la curiosidad se divorció de la compasión para realizar una vivisección sistemática del alma humana. Prepárate, porque después de este expediente la palabra ciencia adquirirá un matiz que preferirías no conocer. Oficialmente, la instalación se llamaba Departamento de Prevención de Epidemias y Purificación de Agua del Ejército de Kwantung. Un nombre estéril, burocrático, diseñado para ocultar una pesadilla de 6 kilómetros cuadrados. Un complejo masivo de laboratorios, prisiones secretas y hornos crematorios. Detrás de estos muros de hormigón, el imperio japonés cultivó trillones de bacterias mortales, peste bubónica, ántrax, cólera. Pero Ishii sabía que la teoría bacteriológica no ganaba guerras. Necesitaba datos de campo, y para obtenerlos necesitaba cobayas humanas de todas las edades y razas. Pingfang era una fábrica de muerte eficiente. Trenes llenos de prisioneros chinos, rusos y coreanos llegaban bajo falsas promesas de trabajo. Al cruzar la puerta principal, perdían su humanidad. Eran clasificados y almacenados en celdas subterráneas, esperando su turno en la mesa de operaciones. La Unidad 731 no fue un error aislado. Fue un proyecto estatal con fondos ilimitados y mentes brillantes dedicadas a un solo objetivo: entender cómo matar de la forma más dolorosa y eficiente posible. Aquí, la medicina se convirtió en la anatomía del mal. Nuestra disección hoy no es lineal, es psicológica. Entraremos en la mente de Shiro Ishii y en el protocolo lingüístico que permitió a médicos jóvenes y educados cometer atrocidades que harían dudar a los demonios. La Unidad 731 es el recordatorio de que cuando la ciencia se divorcia de la moral, el laboratorio se convierte en el mismísimo infierno. Abre el archivo y atrévete a mirar. Todo gran mal tiene un rostro y un cerebro. El de la Unidad 731 era Shiro Ishii, un microbiólogo con un carisma narcisista clínico y una moral inexistente. Educado en la Universidad Imperial de Kioto, Ishii veía el mundo como una gran placa de Petri esperando su disección. Ishii no buscaba curar, buscaba la dominación invisible. Convenció al alto mando japonés de que la guerra no se ganaría con balas, sino con bacterias. Convirtió la medicina en una estrategia de guerra biológica. Su intelecto era un arma cargada. En Manchuria, Ishii construyó un reino donde sus subordinados lo veían como un semidios. Tenía fondos ilimitados y un flujo constante de especímenes humanos. Para entender la anatomía del mal, debemos primero entender cómo la inteligencia de Ishii, divorciada de la empatía, se volvió depredadora. En Factor Maquiavelo, estudiamos las leyes del poder y cómo proyectar autoridad. Ishii dominaba la ley de la escasez. Su conocimiento era único y por eso era indispensable. Pero su verdadera maestría fue el segundo protocolo de la psicología oscura: la deshumanización. Para realizar estas atrocidades, Ishii aplicó el primer protocolo lingüístico de la maldad: el cambio de nombre. A los prisioneros se les prohibió usar sus nombres. Se les llamaba marutas. No se decía matar, se decía
desechar. No se hablaba de órganos, sino de muestras. Este truco lingüístico desconecta la corteza prefrontal del juicio moral. Los médicos jugaban al fútbol en los descansos, cenaban con sus familias y luego regresaban al bloque 7 para realizar amputaciones sin anestesia. En sus mentes no estaban torturando a un ser humano, estaban procesando madera. Cuando dejas de ver a un hombre como un igual, cualquier horror se vuelve posible, incluso lógico. Esta es la primera ley de la anatomía del mal. Si quieres que un hombre haga lo impensable, primero cámbiale el nombre a su víctima. Y el Maruta fue la víctima perfecta. El general Ishii estaba obsesionado con el clima de Rusia. Quería saber cuánto podía aguantar un soldado antes de que su carne se desprendiera del hueso. Los experimentos de congelación eran rutinarios. Madres e hijos eran expuestos al frío extremo. No para salvarlos, sino para documentar la necrosis. Imagina ser sacado al patio central, donde la temperatura es un abrazo mortal. No hay ropa, solo tu piel desnuda expuesta a una curiosidad clínica. Te sumergen los brazos en agua helada. Notas cómo el frío ya no es una molestia, sino un depredador que te inmoviliza y te mata por dentro. Un médico militar te golpea el brazo con una vara de metal. No hay dolor, solo el sonido nítido y seco de tu propia carne estallando como cristal. Observas cómo tu miembro se fragmenta, revelando la estructura ósea intacta y pálida. Tu propia desintegración es solo un dato más en una libreta de notas. Los médicos probaban diferentes métodos de descongelación, agua hirviendo, fuego directo, o simplemente observar cómo la gangrena devoraba sus extremidades mientras seguían conscientes. Querían ver cómo el cuerpo colapsaba. Cada grito no era un lamento, era el sonido de un experimento exitoso. Este protocolo del frío no buscaba salvar vidas. Buscaba entender la resistencia del dolor humano hasta sus límites absolutos. En esos laboratorios, la curiosidad científica se convirtió en el mismísimo infierno. El Maruta fue el combustible de esta perversión. La ciencia cinética no es progreso, es anatomía del mal. En Pianfang se realizó una disección profunda de la moral y el resultado fue la impunidad absoluta. Esta es la segunda fase del expediente, la normalización de la atrocidad a través del método científico. Pero el frío era solo una fase de la curiosidad de Ishii. Él sabía que la verdadera dominación no vendría de las balas, sino de lo invisible. En los sótanos del bloque 4 cultivaron trillones de bacterias de peste bubónica, ántrax y cólera. No eran para estudio médico, eran para la guerra total. El problema técnico era la entrega. Las bombas de metal convencionales generaban demasiado calor al estallar, incinerando las bacterias antes de tocar el suelo. Ishii diseñó entonces la bomba Uchi, una carcasa de cerámica rellena de pulgas infectadas y granos de trigo para atraer a las ratas. Estas bombas se lanzaron sobre ciudades como Ningbo y Changde. No hubo explosiones masivas, solo un silencio mortal seguido de una epidemia que devastó poblaciones enteras. Más de 200.000 personas murieron en una agonía que la ciencia moderna aún se resiste a cuantificar. Los marutas eran usados para probar la eficacia de estas armas. Eran atados a postes en campos de tiro y expuestos a la explosión de bombas biológicas a diferentes distancias. Los médicos, protegidos por trajes de goma, observaban con cronómetro en mano la velocidad de la infección. Ningún detalle era demasiado pequeño. Documentaron la supuración de las llagas, el colapso pulmonar y el delirio final. Ishii estaba creando el mapa definitivo del sufrimiento biológico. La unidad 731 ya no era un laboratorio. Era el epicentro de una nueva era de terror científico. Pero incluso el armamento bacteriológico palidecía ante la obsesión principal de Ishii: entender qué sucede dentro del cuerpo humano, mientras éste aún lucha por mantenerse con vida. Entramos ahora en la fase de la vivisección. En esta etapa, la empatía fue erradicada por completo. Los médicos de la 731 se convirtieron en mecánicos de la carne, desarmando seres humanos para ver cómo funcionaban las piezas por dentro, una anatomía del mal en su estado más puro. La vivisección sin anestesia era la norma.
Ishii sostenía que los químicos alteraban la pureza de los resultados. Abrían el tórax de hombres despiertos para observar el latido del corazón bajo presión. Extraían hígados y estómagos, mientras el sujeto seguía consciente, documentando cada segundo de vida restante. Amputaban brazos y piernas para estudiar la necrosis, o los cosían en el lado opuesto del cuerpo para observar la circulación sanguínea. No buscaban curar heridas, buscaban entender los límites de la deformidad y el trauma. La ciencia se había convertido en un sádico juego de rompecabezas humano. Un técnico que sobrevivió para contar la historia recordó que lo más difícil de olvidar no eran los gritos, porque los gritos terminaban pronto, sino la mirada de los marutas cuando se daban cuenta de que los médicos que los operaban eran los mismos que les habían dado de comer esa mañana. Este es el segundo nivel de la deshumanización, convertir al verdugo en un burócrata. Para los médicos de Ishii, abrir un cuerpo era como abrir una caja de suministros. La normalización del horror es la mayor victoria de la anatomía del mal, pero el tiempo de Ping Fang se estaba acabando. En 1945, con el avance del Ejército Rojo y la inminente rendición de Japón, Ishii activó el protocolo de destrucción. El mal no podía dejar rastro. Dinamitaron los edificios, ejecutaron a los prisioneros restantes con cianuro y quemaron los cuerpos en fosas comunes. Ishii huyó con maletas llenas de diapositivas y registros de autopsias. Sus muestras eran su seguro de vida y sabía perfectamente a quién vendérselas. El mayor crimen de la Unidad 731 no ocurrió en Manchuria, sino en una sala de reuniones secreta. El gobierno de los Estados Unidos, tras descubrir los hallazgos de Ishii, tomó una decisión pragmática y escalofriante. Ofrecieron inmunidad total a cambio de los datos. Ninguno de los líderes de la 731 fue juzgado. Shiro Ishii murió en su cama en 1959. Sus colaboradores se convirtieron en decanos de universidades y directores de corporaciones farmacéuticas que aún existen hoy. El mal no fue castigado, fue absorbido por el sistema. La anatomía del mal nos enseña que el monstruo no siempre está en una celda. A veces está en un laboratorio, con un presupuesto estatal y una meta que justifica cualquier medio. La ciencia sin conciencia es solo una herramienta para el abismo. Si este expediente te ha perturbado, es porque tu brújula moral aún funciona. No permitas que el ruido del mundo la silencie. Si quieres entender la mente de los arquitectos del poder, te espero en Factor Maquiavelo. Pero si te atreves a seguir abriendo los archivos que otros prefieren quemar, suscríbete. El expediente número 001 ha sido archivado, pero la disección acaba de empezar. Soy tu guía en este recorrido por las sombras. Nos vemos en el próximo informe. Mantente alerta.